Vamos a trabajar con el modelo de capas y vamos a trabajar un poco con datasets. Vamos a ver de qué se tratan los datasets. Seguramente han trabajado con este componente. No necesariamente tiene que ser un componente, es posible que lo que ustedes tengan sea una clase de tipo dataset de la cual ustedes generen una instancia para hacer uso de ella. Normalmente yo prefiero no usar datasets. Yo prefiero no hacer uso de ellos a menos que la aplicación esté notablemente o muy justificada para hacer uso de los mismos. Una de las grandes razones por las cuales no utilizo datasets es la gran cantidad de objetos que genera en el momento del trabajo y de la creación del mismo componente. Pero nos da una gran facilidad de manejar los datos, ya que ustedes pueden manipular el dataset como ustedes quieran y finalmente hacer un update a la base de datos y llevarse todos los cambios que hayan realizado. El problema es que si ustedes tienen una aplicación de misión crítica, posiblemente tendrán un dataset que contenga varios data table, que tenga varios data relation, que contenga varios data row, varios data column, varios data view. A su vez, por cada usuario, por cada persona, por cada sesión que esté ahí, va a haber una instancia del mismo. Va a crecer por cada table, todos los rows que tengan, todos los columns, todos los elementos y todos los objetos que tengan estarán creciendo junto con sus métodos, constructores, etcétera, etcétera. De alguna manera, el modelo en capas que vamos a ver el día de hoy también lo hace, pero de una manera un poco más ligera. Dentro de las tecnologías de datos que tenemos, una de ellas es datasets, también tenemos el trabajo directo con Adonet, no usando datasets, sino usando connections, directamente un reader y directamente podemos utilizar las sentencias execute non-query, execute reader, etcétera, etcétera. Y llenar con ello listas de objetos en vez de usar datasets. Pero aún así es válido usar un dataset siempre y cuando esté justificado el uso del mismo. Y es posible que tal vez lo necesiten para trabajar, por ejemplo, con XML o trabajar con una aplicación móvil o hacer aplicaciones desconectadas en las que necesitan trabajar con elementos dataset que se encuentren en un dispositivo móvil. O el truco de usar un dataset para usar la sentencia de escritura en un XML y de lectura desde un XML para después de manipular todo en un dataset simplemente construir un XML al vuelo. Pero bueno, esto también ya se puede hacer con LINQ a XML. Así que bueno, eso ya sería parte de otro elemento, de otro entrenamiento. Vamos a revisar un poco cómo puede ser entonces benéfico usar un dataset o usar Adonet. Adonet es una tecnología de acceso a datos que me permite, a partir de elementos o clases del espacio de nombres System Data Common, utilizar elementos comunes como connections, commands, parameters, etcétera, etcétera, los cuales cambian dependiendo del contenido que yo voy a utilizar. Comúnmente utilizamos SQL Server si usamos .NET, pero no es el único modo de acceder a una fuente de datos. Puede haber Oracle, puede haber MySQL, DB2, Informix, etcétera, etcétera. Bien, cuando trabajamos con este tipo de elementos, es posible que se haga necesario usar una base de datos que no tiene que ver con SQL Server, así que es posible que usemos incluso Access para algo pequeñito. Incluso podemos usar Excel, y Microsoft Excel nos permite trabajar como una fuente de datos usando un conector o una cadena de conexión que nos permita ir hasta ese lugar y abrir directamente un archivo de Excel. Incluso pueden abrir archivos de texto, pueden abrir muchas fuentes, incluso una lista de usuarios que se encuentre en un directorio activo, una base de datos LDAP, etcétera, etcétera. Incluso usar Active Directory como un almacén de base de datos, también es posible hacer esa parte. Bien, seguramente este elemento, este gráfico lo han visto más de una vez en algún momento. Sabemos que Adonet está formado por un proveedor. Normalmente hay un proveedor y le llamamos proveedor a aquel conjunto de clases que heredan de las clases base, como connection, command, data reader, data, etcétera,
que implementan el uso o el funcionamiento con algún motor específico de bases de datos. Comúnmente si tenemos una conexión a SQL Server, pues lo que tendremos será un SQL Connection. Si tenemos un comando, tenemos un SQL Command. ¿Qué tal si tenemos a Oracle? Entonces tenemos un Oracle Connection, Oracle Command, y así sucesivamente. Tendremos, no sé, se me ocurre que tengamos un Firebird Connection, Firebird Command, etc. Entonces, de alguna manera hacemos que .NET haga conexiones con el motor de base de datos, pero tome como base esto que tenemos aquí. Tenemos una conexión la cual normalmente se hace directamente para hacer uso de una base de datos que se encuentre ahí directamente. Tenemos también el comando que nos va a permitir trabajar con ello. Nos va a permitir usar con estos comandos ejecuciones de sentencias, ya sea desde procedimientos almacenados, desde directamente una tabla, desde una sentencia directa de selección en TransSQL, PL/SQL o la sentencia o la versión de SQL que ustedes vayan a utilizar. También tenemos un dataset. Pueden observar que la base de un dataset, o vamos a decir que la estructura interna está construida con XML. Esa es una gran ventaja de los datasets porque podemos jugar con los datasets de manera que finalmente podamos extraer el XML y guardar un archivo directamente con una sola sentencia. A la vez podemos extraer de un XML todo el contenido y construir todo un dataset. Así podemos hacerlo. Y bien, cuando estamos trabajando con ADO.NET tenemos esos elementos: Connection, Commands, Parameters, Data Reader y un Data Adapter que pueden ser utilizados para ello. Normalmente utilizamos un Data Reader y el Data Adapter lo dejamos para cuando vamos a usar un dataset. Y el dataset lo que hace es llenar la memoria de elementos que vienen desde la base de datos a partir de una sentencia de selección que ustedes pueden construir. Y bien, un proveedor, ya habíamos comentado hace un momento, lo que hace es generar o contener aquellas clases útiles para la conexión, para hacer los comandos en base al motor que nosotros hayamos decidido utilizar, por ejemplo SQL, Oracle y algunas otras marcas. Y menciono esas porque bueno, son algunas de las que yo he tenido la oportunidad de utilizar y bueno, las he visto trabajar de una manera muy transparente. Bien, todo esto se maneja apoyado en programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos como tal, no el hecho de arrastrar un control hacia una pantalla y decir que eso es una orientación a objetos. No, el hecho de usar clases, de usar herencia, de usar abstracción, de usar interfaces, de usar toda la parte que tiene que ver con el encapsulado y todos los conceptos que tienen que ver con programación orientada a objetos. De ahí pasamos al modelo en capas. Hay una N ahí, porque puede haber N capas. Vamos a ver el día de hoy cómo es posible crear varias capas en esta estructura. Primero tenemos hasta abajo una base de datos. Luego tenemos una capa de datos, la cual realmente lo que va a hacer es utilizar ADO. O pueden usar datasets, o pueden usar alguna otra tecnología de entrada, lectura de archivos, etcétera, etcétera. Un flujo, etcétera. Y después tenemos la lógica de negocio. Las clases, aquellas clases que representan objetos, que representan entidades o representan a personas, a facturas, a listas, a equipos, a cursos, etcétera, etcétera, que ustedes estén preparando en su entrenamiento, en su equipo, en su sistema. Y finalmente tenemos la presentación, que puede ser una aplicación web, una aplicación de escritorio, un servicio Windows. Puede ser incluso un servicio WCF, un servicio web estándar, etcétera, etcétera. Esa capa tomará la lógica de negocio, la cual va a los datos y extrae información de un motor de base de datos. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es trabajar un poco con ese modelo y ver cómo es posible trabajar con esta situación directamente. Bien, vamos a hacer estos ejemplos. Vamos a hacerlo de tipo demo. Vamos a ver cómo se construye, cómo trabaja algo como esto. Así que vamos a trabajar con ello. Y bueno, vamos a
abrir Visual Studio, vamos a abrir nuestra herramienta de trabajo y para ello vamos a crear una solución en donde vamos a trabajar directamente con la aplicación. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a poner aquí otros tipos de proyecto. Vamos a poner aquí una solución de Visual Studio. Vamos a ponerlo aquí en mi carpeta de datos. Vamos a poner el directorio y la solución vamos a llamarla capas. Vamos a llamarla así, capas. Vamos a darle OK. Ustedes verán aquí que yo lo que acabo de crear es una solución. Normalmente lo hacemos así. Lo hacemos así porque no generamos proyectos aislados. Normalmente creamos una solución a un problema, a una cosa que esté necesitando de nuestra solución para resolverse. Y bueno, lo primero que voy a generar aquí, voy a poner un folder de soluciones que se llama aplicaciones y voy a agregar un nuevo folder que va a llamarse modelos. Entonces yo tengo aquí aplicaciones y modelos. Dentro de modelos, bueno, ustedes pueden llamarle de cualquier otra manera. Esto no es una manera, vamos a decirle, fija o recomendada o obligatoria. Yo lo utilizo de esta manera. En aplicaciones pongo todas las aplicaciones web, de escritorio, etcétera. En modelos vamos a poner ahí el negocio, las clases, etcétera. Así que lo haremos de esta manera. Existen varias formas de aprovechar el diseño de una aplicación. Una de ellas es el clásico acomodo en donde lo primero que se hace es preparar la base de datos. Muchos de los desarrolladores iniciamos preparando la base de datos porque bueno, ahí está la estructura completa de nuestra aplicación y seguramente cuando ya están trabajando con la parte de desarrollo visual, ustedes verán que la aplicación necesitó de otra columna en la base de datos, entonces, o necesitó de otro elemento que le faltaba. Normalmente no sucederá eso, porque si ustedes lo hacen así, si ustedes diseñan de manera correcta una aplicación, normalmente tendrán ya todo lo necesario para ir a la aplicación, a la base, a las clases y no tendrán que andar parchando nada. Pero bueno, a veces usamos algunas técnicas de prototipos que bueno, conforme van creciendo van necesitando más elementos. Yo aquí tengo esta aplicación, estos modelos, y lo que voy a hacer aquí en la aplicación, voy a generar un nuevo proyecto aquí en esta carpeta de soluciones. Voy a ir a la carpeta de elementos web y voy a trabajar aquí con una aplicación web que vamos a llamarle usuarios. Voy a hacer una pequeña aplicación que trabaje con listas de usuarios. Vamos a hacerlo así. Es una aplicación web. Estoy haciéndolo para poner un ejemplo de cómo pudiéramos tener una pequeña aplicación que construya rápidamente un pequeño catálogo, vamos a decirlo así. Esta no sería la forma de trabajar en capas. Esta es una forma burda de crear un pequeño catálogo. A lo mejor aquí en la base de datos o en el trabajo que yo tengo aquí, lo que yo quiero es simplemente hacer altas, bajas, cambios, consultas de una pequeña tablita y bueno, puede ser útil. Voy a ir de menos a más. Voy a ir de capa 0 hasta capa N y voy a ir construyendo este pequeño entorno de construcción. Aquí en la carpeta appdata lo que voy a hacer es que voy a agregar un nuevo elemento. Voy a generar una nueva base de datos de SQL Server. Esa base de datos de SQL Server que yo voy a poner aquí, vamos a ponerla. Vamos a ponerla de esa manera y vamos a llamarle a esta base de datos, vamos a ponerle ASP.NET-DB. Es el nombre común que nosotros ponemos a una base de datos en modo estándar. Ustedes pueden ponerle como quieran. Yo voy a poner el nombre aquí que normalmente está indicado por estándar en Visual Studio. ¿Cómo es esto? Incluso ese es el nombre de la base de datos que se genera cuando ustedes usan Membership y que actualmente actúa en forma automática hace que se genere. Voy a dejarlo así, ASP.NET-DB. Voy a agregar esa base de datos. Y ya tengo una base de datos nuevecita aquí en mi aplicación web y voy a abrirla. Doy doble clic sobre la base de datos para que pueda agregarse algunas cosas.
agrego una tabla y en forma muy rápida voy a construir esa tabla para que nos sirva de base para todas las demás ejemplos que vamos a hacer en este pequeño demo de aplicación en capas. Bien, vamos a poner unas cuantas columnas. Voy a poner aquí el ID de usuario. Voy a poner, si este es usuarios, vamos a poner ID usuario. Vamos a ponerle así, ID usuario. El nombre del usuario. Vamos a poner también su nombre de la persona. Vamos a poner apellido persona. Vamos a poner fecha de nacimiento y finalmente vamos a poner correo electrónico, email. Bien, tengo ya esa estructura en forma más o menos rápida. Ninguno acepta nulos. El ID de usuario es llave y el tipo que vamos a poner aquí va a ser de tipo Unique Identifier. Ojo aquí. Muchas veces estamos acostumbrados o de alguna manera cuando comenzamos a trabajar con desarrollos hacemos uso o aprovechamos el hecho de que las bases de datos en SQL Server o en otra plataforma permiten usar un campo de identidad que automáticamente se incrementa, un campo identity, y así podemos hacer que el ID de usuario comience en el ID 1, el siguiente registro es el 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Bien, resulta que si borramos el 3 y el 4 ya no podemos usar esos números porque están fuera de la secuencia y el que sigue ahora sería el 5. Entonces quedan huecos. Y bueno, tal vez eso no sea importante. Pero ¿qué tal si ustedes hacen una unión de tablas en donde las dos tablas están con los mismos datos? Tienen la misma estructura, tienen un ID autonumérico. Y vamos a decir que ustedes van a generar una tercera tabla, la cual también tiene una llave. Y resulta que esta llave también es única. Y la tercera tabla se forma de registros que se encuentran en las dos tablas. Y va a resultar que posiblemente por el hecho de que es autonumérico, las dos tablas tienen en algún momento un mismo número de identificación. El ID de usuario es 4 y en la otra tabla también hay un 4. Entonces cuando hacen una unión de esas tablas y generan una tercera, existen dos veces el ID número 4. Entonces eso ya nos genera un problema. ¿Qué hacemos en esa parte? Así que preferimos usar un identificador único, un Unique Identifier. Seguramente han visto las secuencias de trabajo de identificadores únicos que en un momento vamos a utilizar en la base. Vamos a ver cómo se utilizan y cómo es posible hacer uso de esto. La ventaja de esto es que sí nos da un identificador único realmente. Normalmente hay un porcentaje casi cero de posibilidades en los que un Unique Identifier pueda repetirse, pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera. El nombre de usuario, vamos a ponerlo aquí. Solamente es un ejemplo, así que vamos a ponerlos así, de esta manera. Y vamos a poner datetime. Bien, ninguna acepta nulas. Tenemos en varchar, vamos a darle guardar para que nos pida el nombre de la tabla. Y el nombre de la tabla vamos a llamarle usuarios. Voy a suponer que lo que tengo aquí es una lista de usuarios. No significa que esto sea un esquema de administración de seguridad. Simplemente es un ejemplo para que podamos utilizarlo posteriormente. Bien, vamos a poner aquí el nombre de la columna. Sí, aquí tengo un elemento que por error escribí sin nombre. Vamos a darle guardar y ahora sí tenemos que la tabla usuarios que yo tengo aquí se ha creado. Ya tengo la tabla usuarios y es útil para trabajar con nuestra aplicación que vamos a crear. Bien, una forma muy rápida de trabajar con la tabla usuarios es tan simple como tomarla y arrastrarla a nuestra área de diseño de la aplicación que tengo, mi aplicación ASP.NET. Yo ya tengo aquí una forma rápida de construcción. Como pueden observar, se generó un grid. Voy a cambiar incluso el estilo aquí, que pudiéramos obtenerlo. Bueno, aquí en este podemos tener un formato. Vamos a ponerle más pequeñito, vamos a poner incluso simple, de cualquier tipo. Vamos a poner aquí así. Ya tenemos esa pantallota ahí llena de cosas que posteriormente podemos cambiar.
Bien, una vez que lo tenemos, lo que podemos hacer con esta tabla es que le podemos permitir que edite, le podemos permitir que borre y le podemos permitir incluso que ordene y que pagine. Esto nos permitirá hacer acciones en la base de datos rápidas, permitiéndonos editar, borrar. Y si nosotros quisiéramos trabajar con esta aplicación, podemos poner un control de Talis View y a ponerlo directamente unido a algo que se acaba de generar aquí, que es un SQL Data Source. Este elemento se generó y ya nos permite ir a la base de datos. Pero observen aquí que esto no es un elemento desarrollado en capas. Lo que hicimos aquí es que realmente revolvimos ahí todo. Es práctico, realmente funciona y nos permite dar altas, bajas, cambios, consultas, pero no es práctico porque si yo tengo la base de datos no tengo una manera de personalizar esto para que funcione para todas mis aplicaciones. Si yo quiero generar una aplicación para Windows o para escritorio, a lo mejor lo que haría sería volver a generar otra fuente de datos para que pueda alimentar a mi grid que tengo aquí que se acaba de generar. Y bien, esa es una forma rápida de hacer un catálogo, vamos a decirlo así. Bien, fue muy rápido, arrastramos, se generó todo el componente, ya se personaliza de alguna manera, que buscamos ahí qué diseños te tienen, cambiamos de nombre columnas, etcétera, etcétera. Pero no es la forma estándar o, vamos a decir, recomendada de hacerlo. Así que tal vez lo que deberíamos hacer sería crear un modelo de manera que cuando trabajemos con este modelo pudiéramos hacer que sea útil para otras aplicaciones y no nada más para una aplicación que sea web. También debería de ser útil también para una aplicación MVC, para una aplicación de servicio para Windows, para una aplicación de servicio web, para una aplicación de escritorio, una consola incluso. Y la idea es que el código que ya existe no vuelva a escribirse. Esa es una también de las razones de utilizar las capas para que nosotros tengamos bibliotecas de trabajo que nos permitan reutilizar código. Así que, pues que entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, otra cosa que podemos hacer es separar. A lo mejor es útil agregar aquí un nuevo elemento. Yo puedo agregar incluso aquí en nuestra aplicación un nuevo elemento de datos y podemos agregar, pues no sé, se me ocurre que agreguemos un dataset y el dataset se va a llamar DS usuario, vamos a llamarle así. Entonces DS usuario me va a permitir crear toda la estructura para dar altas, bajas, cambios, consultas directamente y ya separo de alguna manera el código que se encarga de ir a la base de datos de la parte gráfica. También puedo generar datasets en una aplicación de escritorio. De hecho, es un control que puede ser utilizado de las dos maneras. Bueno, tiene sus diferencias una y otra, pero finalmente es un dataset. Yo puedo aquí agregar un adaptador. El table adapter es un table adapter estándar. Me dice que si quiero utilizar un archivo de conexión, voy a ver qué conexión es la que va a utilizar. Vean ustedes aquí que la fuente de datos que voy a utilizar es la base de datos ASP.NET MDB. Espero que ahí estaba la base de datos. Bueno, supone que esa es, le digo que sí. Y voy a decirle que voy a generar nuevos procedimientos almacenados. Utilizo el Query Builder. Agrego la única tabla que existe y le digo que seleccione este y este. Ojo, cuando utilicen una sentencia de selección para una aplicación nunca se utiliza el asterisco. Bueno, vamos a llamarle, a dejar así la sentencia, escribo OK, ya tengo mi sentencia de selección, selecciono siguiente y ahora incluso ven, se generan nuevos nombres de procedimientos, le doy siguiente, le digo que no llene un data table, no lo necesito por ahora, el método se llama getData, le doy siguiente. Y ya tengo aquí en este momento la creación de elementos que me sirven. Ven, ya te generó la sentencia de selección, de inserción, de actualización, de borrado, de obtención y de actualización de métodos. Se generaron todos los métodos. Entonces cuando yo lo finalizo, mi dataset ya es una estructura de trabajo que puedo utilizarla como si fuera una clase. Puedo usar la clase usuarios, en donde usuarios permite tener un método que se llama getData. Y bueno, puede actualizar, insertar, etcétera, etcétera. Y posteriormente yo puedo hacer que este dataset se conecte con un datagrid y así sucesivamente. Bien. Vamos de menos a más. Observen, primero pusimos una tabla directa sin capa ni nada.
Ahora tenemos una, vamos a decir que una pequeña capa, la capa del dataset. Y vamos a llamarle así capas. Vean cómo los datos ahora van como subiéndose a unas diferentes etapas. Vamos a hacer algo más. Vamos a comentar. Al principio comentaba que no es. Para mí no es. No acostumbro utilizar dataset directamente. Por lo menos ya en aplicaciones grandes, usar datasets se empieza a convertir en una carga para el servidor, manipular tanto objeto que tiene. Pero en aplicaciones pequeñas o de escritorio son muy útiles. Comentaba que el hecho de trabajar con XML y de generar tablas al vuelo, etcétera, nos permite obtener muchas ventajas de esto. Pero bueno, vamos a trabajar con las capas. Recuerdan que ese momento en la presentación teníamos una capa de datos, una capa de negocio y luego teníamos la vista. Aquí en los modelos que yo voy a utilizar, voy a generar un modelito aquí. Voy a crear un nuevo proyecto. Voy a ponerle aquí un nuevo proyecto en el modelo, que voy a generar una biblioteca de clases. Esta biblioteca de clases me va a servir para que yo pueda construir el modelo de negocios que sirve para mi aplicación. Como modelo de negocios, sabemos que me estoy refiriendo a la funcionalidad de la aplicación. Es importante que esto quede separado porque ustedes posiblemente tengan un objeto que se llame factura, y factura lo que hace es tener un método posiblemente que se llame agregar nueva factura. El método agregar nueva factura de la clase factura lo que va a hacer posteriormente es ir por medio de sentencias de add.NET a la base de datos y extraer información. Aquí cuando usamos algo como esto, lo que estamos haciendo es separando la funcionalidad, de manera que yo puedo tener una biblioteca aparte, un proyecto aparte que trabaje con facturas y puedo hacer referencia a ella desde otro lugar, desde una aplicación web, desde una aplicación de escritorio, desde cualquier otro lugar en donde yo pueda hacer referencia a esta biblioteca, que finalmente será un archivo DLL que me permitirá hacer uso ya de un código preparado. Bien, para generar este DLL nuevo, que va a ser el negocio de los usuarios, pudiéramos escribir algo como esto. Si yo trabajo en una empresa X, a lo mejor le voy a poner que es mi empresa X. Lo que estoy generando en este momento es el modelo, y lo que estoy creando ahora, aparte de esto, es el negocio. Entonces pudiera llamarle así a mi biblioteca. Lo escribo así, puedo hacerlo así, o puedo simplemente llamarle usuarios, negocio, nada más, y es todo. Y ahí poner todas las clases que yo tenga, y ya cuando lo tenga, crear o cambiarle el espacio de nombres que generará en forma automática. Pero si lo hago de esta manera, si escribo su nombre del proyecto de esta manera, automáticamente generaré la configuración para que mis nuevas clases ahora tengan este espacio de nombres y pueda referirme a ellas con empresa x.modelo.negocio.usuario, por ejemplo. Y de esa manera, usuario tendrá métodos como agregar, eliminar, bloquear, duplicar, etcétera, etcétera. Hay que tomar en cuenta que esas clases de negocio normalmente no deberán tener solamente esas acciones: altas, bajas, cambios, consultas, pero para el ejemplo que vamos a hacer en este momento lo harán así. En la clase de usuarios no nada más habrá eso. Posiblemente en la clase de usuarios tendremos métodos como agregar rol, eliminar rol, crear grupo, dar permiso, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera podemos construirlo. Vamos a darle un clic a OK, empresa X modelo negocio. Se generó mi clase nueva. Tengo una clase 1 predeterminada. La borro para que no haya nada nuevo y pueda construir mi aplicación. Y bueno, ¿qué hay en la clase que se llama negocio? Bien, en la clase que se llama, en el namespace que hay, que se llama modelo negocio, ¿qué habrá? Bueno, yo aquí voy a agregar una nueva clase. Vamos a ponerlo aquí, que se llame manejo de usuarios.
Esa es la clase que vamos a utilizar, manejo de usuarios. Esta clase de manejo de usuarios no voy a ponerla pública porque voy a utilizarla en otros proyectos y necesito que sea visible para todos los elementos. Lo que habrá aquí en esta clase sería la capacidad de hacer algo con los usuarios. Pero ¿cuáles usuarios? ¿Dónde están esos usuarios? ¿En qué momento tengo yo una clase que se refiera a un usuario como tal? ¿Dónde está eso? Bien, este es el negocio como tal. Y yo voy a crear por aquí, después de modelos, voy a agregar otro nuevo proyecto que también será una biblioteca de clases hecha en Windows, que va a llamarse igual empresax.modelo, pero voy a poner entidades. Las entidades van a referirse a una representación de una tabla en una base de datos. Hay que tomar en cuenta que no necesariamente tiene que ser exacta. Puede ser que yo tenga una entidad que tenga nombre, dirección, teléfono, pero que en la base de datos tenga otros campos, otras columnas. Puede tener nombre, dirección, teléfono y además puede tener fecha de última modificación, ID nuevo, llaves foráneas, etcétera, etcétera. No significa que una entidad normalmente sea un elemento que coincida exactamente con todas las columnas. En un mapeador de bases de datos normalmente lo hace así. Por ejemplo, es posible que ustedes hayan usado Ivatis, Hibernate o alguna otra herramienta de ese tipo. Que bueno, si ustedes lo configuran de esa manera, permite hacer que una columna coincida con una propiedad en una clase y que posiblemente algunos métodos coincidan con algunos procedimientos almacenados o simplemente los métodos llamen a sentencias de SQL que hagan funcional a nuestro modelo. Y bien, lo que vamos a hacer en la entidad es vamos a crear una estructura que me permita guardar aquí en este modelo entidades. También voy a eliminar esta clase, que me permita guardar una representación de un elemento que se llame usuario. Aquí vamos a hacerlo coincidir con lo que hay en la base de datos, pero no necesariamente tiene que ser así, no necesariamente tiene que coincidir con la base de datos. Yo puedo tener columnas que no existen, propiedades en la clase cuyas columnas no existen en la base de datos, o al revés. Puedo tener columnas que en la clase no existen. Entonces, ¿qué genero aquí en entidades? En entidades lo que voy a agregar es una nueva clase que voy a llamarle aquí. Esta es la que se llama usuario. Podemos observar que lo estoy generando la clase usuario acá en el modelo de entidades. Es una clase pública y lo que hago es que aquí en este que se llama modelo negocio, vean, tal vez pudiéramos haber dicho, ah caray, pues en el modelo negocio sería el lugar donde pudiéramos haber puesto la clase usuario, pero no, porque el negocio solamente sirve para hacer las acciones que se llevan a cabo con usuario. Usuario no es más que una estructura para almacenar datos de esa entidad, de ese usuario. Así que, ¿qué puede haber en ese usuario? Bueno, puede haber algunos elementos que puedan coincidir con lo que yo tengo en la tabla. En este caso, como les comento, podemos hacerlo coincidir así, pero no necesariamente tiene que hacerse de esa manera. ¿Qué hay allí en este lugar? Bueno, si tenemos una tabla que tenga ID usuario, que tenga nombre, primer nombre, apellido, etcétera, etcétera, podemos crearlo y podemos hacerlo así. Por ejemplo, recuerden que hicimos el identificador de la tabla usuario de tipo GID. Bueno, vamos a hacer que sea de tipo GID, que es el ID de usuario. Entonces, ID de usuario sería de tipo GID y lo que estoy generando aquí es una propiedad que me permite almacenar esa información de tipo GID. También voy a poner aquí el nombre de usuario y voy a poner su get y set. Ahorita ponemos el tipo que es string, get set. Y vamos a poner aquí bueno, también tenemos otra más que es nombre de usuario, primer nombre. Vamos a ponerle aquí get set. Vamos a poner aquí
también el apellido. Vamos a poner get set y vamos a cambiarle aquí un poco así esto para que sepamos de qué se trata. Y otra cosa más teníamos aquí de tipo datetime, teníamos fecha de nacimiento. Vamos a ponerle un get y vamos a ponerle un set. Vamos a ponerle aquí también de tipo string, vamos a poner el correo electrónico. Tengo un get y un set. Ya tengo yo mis propiedades generadas. ¿Qué sigue? Bueno, pues como entidad tal cual tendrá que tener un constructor que me permitirá inicializar mi objeto. Ponemos un constructor vacío y ponemos un constructor que parametriza la creación de la entidad de usuario. Donde tenemos ID usuario, vamos a ponerlo aquí, que es de tipo GUID. Tenemos también aquí de tipo string el nombre usuario. Voy a minimizar esto para que quepa más de código. Tenemos también el nombre del usuario y también tenemos el apellido y tenemos de tipo datetime la fecha de nacimiento y tenemos de tipo string el correo electrónico. Bien, y ya tenemos aquí que lo queremos es inicializar de alguna manera estos valores con el constructor. Bien, como lo estamos haciendo. Ustedes podrán decir, ¿qué rollo esto de estar poniendo de uno por uno? Yo tengo una entidad de 45, 50 propiedades y resulta que de esas 45 propiedades pues voy a estarme aquí a mano escribiendo. Ustedes una vez que tengan un elemento listo, pueden de alguna manera que ya hayan preparado su modelo de clases, pueden generar una aplicación que construya todo el modelo. Y bien, por aquí en la lista de preguntas hay una pregunta, alguien por aquí me comenta que puse aquí string, es con minúsculas, pero también existe algo como esto, de hecho yo puedo ponerlo así, podemos decir string o string, ¿cuál será lo que vamos a poner? Bien, pueden observar que esta clase system es la clase system string. Si yo le pongo así con vean, observen que es la misma clase, es la clase system string. Lo que pasa es que string con minúsculas es un alias. Realmente no existe una diferencia, es como quieran utilizarlo. Es, por ejemplo, el uso es lo mismo sucede con el tipo int. De hecho, no existe tal cosa como el tipo int. Lo que existe es un int 32. Pero el alias es int, pero el uso es el mismo. Usen int 32 o usen int, es la misma situación. El compilador siempre genera el int 32 tal cual. Entonces esa es la razón por la que no hay diferencia entre los string. Bien. Ok, aquí tenemos el siguiente, nombre usuario, dijimos nombre usuario, que siga apellido. Bien, aquí tenemos esta parte, es tal vez lo engorroso de hacer esto, que es un poco a mano, pero si ustedes se dan a la tarea de hacer una pequeña aplicación que genere este código automáticamente, ¿qué tal si ustedes van a la base de datos, van a una tabla y obtienen el metadato de esa tabla? Obtienen sus nombres de columnas y con ello generan cadenas de texto, construyen un código y construyen un archivo de texto finalmente en el disco que genere todo este elemento. Nosotros lo hemos hecho así, nosotros aquí no lo hacemos realmente así a mano, pero al principio, bueno, hubo que hacerlo a mano directamente para hacer un primer esquema y que los desarrolladores se pusieran a generar la herramientita que construye todos estos archivos directamente. También hay otras herramientas, ustedes verán en la red, en internet, habrá muchas que se encargan ya de hacer esto, no nada más para .NET, para muchas plataformas ya lo hacen automáticamente. Bien, entonces fecha de nacimiento, que se genera la fecha de nacimiento también, y finalmente tengo el correo electrónico, vamos a poner, bien. Ok, entonces, tengo aquí en esta parte del correo electrónico, es una parte
string, y bueno, ya tengo aquí la generación de mi entidad. Observen que esta entidad que yo tengo aquí, lo que único que va a hacer es almacenar el estado de un objeto de tipo usuario. Es lo único que va a hacer. No tiene métodos de agregar, eliminar, no tiene nada como eso. Solamente sirve para almacenar un solo elemento. Por ahí, en algunos de los entrenamientos han aparecido algunos comentarios acerca de, por ejemplo, en la base de datos que nosotros generamos hace un momento, podemos observar que la tabla que yo generé tiene como nombre usuarios. Posiblemente algunos de ustedes estén diciendo, pero es que la normatividad dice que una entidad de relación debe mantener relaciones entre tablas nombradas en singular, y la tabla debe haber llamado usuario. Bien, vamos a decir que esto, a fin de cuentas, podemos decir, pues, funciona si le ponemos usuarios o usuario, finalmente, pero si lo vemos de una manera lógica, no apegados a la norma, sino al funcionamiento de lo que ahora es orientado a objetos, pudiéramos decir que observen cómo usuarios es una tabla que tiene un conjunto de usuarios, o sea, que tiene muchos. La clase usuario no maneja muchos, solamente hay una instancia por cada vez que genero una instancia con la sentencia new. Entonces, esa es una de las razones por las que, bueno, si usamos usuarios, ya no será ahora un solo objeto. Cambia la cosa si yo ahora hago un arreglo de usuarios. A lo mejor ese arreglo sí se llama usuarios. Como podemos ver, ¿por qué le ponemos usuarios? Pues porque tiene muchos. Lo mismo se vería aquí en la tabla. Igual, si ustedes tienen que cumplir con la norma de entidad de relación, en donde se pone la tabla en modo singular, eso es correcto. O sea, finalmente funciona. La ventaja es que si nosotros ponemos con plural usuarios, algunas cosas con el modelo de entidades, el Entity Framework, nos permitirán trabajar más rápido y nos permitirán de alguna manera construir el modelo de entidades pluralizado o singularizado en base a los nombres de las tablas, pero bueno, eso ya lo veremos en algún momento. Ya tengo aquí la entidad, es mi estructura base para dar de alta, baja, cambios, etcétera, elementos de tipo usuario. Podemos observar que aquí este negocio que yo tengo aquí tiene una clase que se llama manejo de usuarios. Ahora sí voy a abrir esta clase que se llama manejo de usuarios. Esta clase que se llama manejo de usuarios puede tener algo como un método público entero. Vamos a ponerle void para no poner más código, que se llame agregar usuario. ¿Cuál usuario vamos a agregar? Pues algún usuario de tipo usuario. Vean, yo haría esto, poner usuario, pero si yo lo manejo de esta manera, pues observen que la clase usuario no es visible porque no hay relación entre los dos proyectos. Así que lo que tengo que hacer es que aquí en el proyecto que se llama modelo negocio tengo que agregar una referencia a el proyecto que tiene esos usuarios, que es entidades. Si no quiero agregar aquí una sentencia using para declarar el namespace, pues pudiera hacer algo como esto y poner empresa X, punto modelo, punto entidades, punto usuario, y ya se ve mi clase. Pero es demasiadas cosas aquí, así que mejor lo voy a poner acá arriba como una declaración de un espacio de nombres, y ya tengo la capacidad de manejar usuario. Ojo aquí, el poner un using aquí no significa cargar una biblioteca, significa declarar un espacio de nombre para no tener que usar todo su nombrezote completo que tiene una clase. El hecho de crear una biblioteca o agregar una biblioteca es lo que hicimos en un momento, agregar una referencia para que la biblioteca vaya a otro proyecto y lo traiga. Ahora, ya tengo ese método que se llama agregar usuario. Observen cómo lo que le di para que agregue es una entidad usuario que previamente yo pude haber llenado. En mi clase, en mi aplicación de consola, yo hice algo como usuario u igual a new usuario, y en sus propiedades, y eso es lo que le doy a este método. Vean que de esa manera yo puedo traer también incluso un usuario que se generó con un grid y meterlo aquí a este método. Así que yo puedo usar la clase manejo de usuarios en una aplicación web, en una aplicación de escritorio, en una aplicación de consola o en alguna otra aplicación que me sirva para hacer uso de este elemento. ¿Qué puedo hacer con este usuario? Bueno, a lo mejor aquí sigue la sentencia y que podemos decir,
Bueno, este manejo de usuarios, al agregarlo, lo que hará es pues crear un nuevo usuario en la base de datos. Y yo lo que haría en la base de datos pues sería pues normalmente usar un SQL connection y luego un SQL command y luego generaría una llamada a un procedimiento almacenado. Después generaría parámetros para el procedimiento almacenado. Finalmente el comando le haría que llamara a la sentencia execute non-query y ya tendría el usuario agregado en la base de datos. Pero eso no lo haré aquí. Eso no va aquí en esta parte, por lo menos en este modelo que estamos creando, porque esta es la parte de negocio. ¿Qué es esto? Es la parte que me dice que al usuario yo le puedo, antes de meterlo a la base de datos, agregarle otro nombre, pegar datos, incrementar un número, guardar la fecha actual, la hora actual, etcétera, etcétera. O por ejemplo, ¿qué tal si tenemos un método que se llama en una nómina crear cheque? Y antes de ir a la base de datos lo que hace es que hace los cálculos de entradas, deducciones, etcétera, etcétera. Y lo que hace es llegar ahí. ¿Qué tal si ustedes, imaginen que ustedes tienen una aplicación que normalmente en una empresa de gran tamaño será así, que tienen una nómina en una aplicación ya preparada en una base de datos. A lo mejor esa nómina que ustedes utilizan utiliza SQL Server, o utiliza SQLite, o utiliza Oracle. ¿Qué tal si tienen ustedes un inventario que está manejándose en Informix? ¿Y qué tal si ustedes tienen una lista de asistencias que está manejada en Access? Entonces, lo que pudiéramos hacer es una tercera clase, de hecho un tercer proyecto que se llame acceso a datos, en donde los elementos de tipo inventario vayan a hablarle a clases de Oracle, los elementos de nómina vayan y le hablen a clases de SQL, y los elementos de actividades o de asistencia de empleados vayan y le hablen a una base de Access. Entonces eso se junta. ¿Qué hace aquí? Bueno, el hecho de trabajar con el modelo de negocio debería ser transparente. De hecho, el desarrollador que está trabajando con la aplicación de modo negocio, para él solo tendrá que haber a la vista las clases que le hablan a esas entidades. De hecho, serían los modelos ABC. El modelo de altas, bajas y cambios en Oracle, el modelo de altas, bajas y cambios en Access, el modelo de altas, bajas y cambios en SQL Server. Claro que todo se simplifica muchísimo si hay un solo motor de base de datos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Bueno, antes de agregar esta parte, pues pudiéramos agregar un tercer proyecto. Así como que, carambas, ya van demasiados proyectos. Bueno, tenemos el de entidades, tenemos el de negocio, pero observen esta parte. En el modelo de entidades yo puedo agregar un nuevo proyecto extra que se llame nóminas, facturas, listas, inventarios, como ustedes quieran, y que ahí tenga todas las clases que se refieran a esas entidades que están en ese modelo. Puede ser tan simple como que tengan ustedes ya toda su aplicación, compilen este proyecto y así como tal la aplicación o resultante o el DLL resultante lo tomen, lo copien y lo pongan en el archivo en la carpeta de ejecución de su aplicación que está corriendo y le abren ese DLL desde la aplicación sin tener que compilar la aplicación nuevamente. Nada más agregan el nuevo DLL. Esto es un poco como crear un parche o crear un extra o crear un nuevo elemento. Imagínense vender DLLs extras para una aplicación que ustedes vendieron de nómina que ahora maneja Oracle. Entonces les venden el DLL de Oracle, pero no irán al lugar con el cliente a compilarlo otra vez todo porque ahora va a manejar Oracle. No. O sea, le darán el nuevo DLL que maneja cosas de Oracle y lo único que ustedes verán de este lado son usuarios, listas de usuarios, instancias de usuario, etcétera, etcétera, arreglos de usuario, como ustedes lo quieran. Entonces, ¿y cómo es esto? Bueno, pues aquí en modelos, o a lo mejor podemos poner aquí una nueva carpeta, un nuevo modelo de solución que se llame datos. Bien, ahora tenemos modelos, datos y aplicaciones. ¿Y qué hay en datos? En datos a mí se me ocurre poner un nuevo proyecto que se llame, también es una biblioteca de clases, que sea empresa X. Vamos a poner aquí que es la empresa X datos y vamos a ponerle aquí, si a este le pusimos
empresa, modelo, negocio. Entonces es empresa, datos, y vamos a poner a lo mejor el nombre del módulo, que a lo mejor es usuarios. Vamos a poner aquí usuarios, seguridad, etcétera, según como ustedes lo quieran. Igual eliminamos la clase que se genera para generar una nueva en esta parte. Y lo que haríamos aquí en este proyecto de datos usuarios, agregaríamos la nueva clase. Esta nueva clase que yo tengo aquí va a llamarse datos usuario. Bien, normalmente este datos usuario, bueno, yo le pongo así datos usuario para trabajar, no le he dado agregar para que se genere la clase. Normalmente no le pondría así datos usuario, yo lo que pondría es algo como esto: DAO usuario. Es una nomenclatura que normalmente utilizamos para trabajar con el acceso a datos, es el Data Access Object, que va al usuario, y ustedes pueden utilizarlo para trabajar con el modelo y motor de base de datos que vamos a utilizar. Ponemos público porque vamos a hacer referencia de este proyecto, vamos a hacer referencia en los proyectos que tenemos por acá. Vamos a suponer que lo que tengo es SQL Server, así que pues voy a poner la referencia al namespace System Data SQL Client, y es lo que haríamos aquí en este lugar. Hay muchas formas de trabajar con la base de datos, en la que ustedes, dependiendo de la forma en cómo estén manipulando sus conexiones, es la forma en la que pondrán, por ejemplo, la cadena de conexión. Ustedes podrán poner algo como esto. Se me ocurre que ustedes tengan algo como esto aquí: string cadena de conexión. Y este string, esta cadena de conexión, tenga algo como esto, y tenga, por cada vez que yo genere una instancia aquí en este elemento, pueda tener algo como esto. Vamos a ponerlo aquí abajo porque lo estoy poniendo fuera de la clase. Aquí. Bien, entonces tengo ya en ese DAO usuario un elemento global, string cadena de conexión. ¿De qué depende? Si lo pongo aquí, si lo pongo externo, incluso si lo pongo estático para que todos los pongan general, o lo pongo por cada método que yo utilice. ¿Dónde pongo la cadena de conexión? ¿O la cargo cada vez? Bueno, normalmente lo que voy a hacer en la cadena de conexión aquí sería hacer una carga directamente desde el archivo de configuración. Normalmente no vamos a poner la cadena de conexión aquí, sino vamos a poner el archivo desde el archivo de configuración vamos a poner el nombre. Y lo que haríamos es trabajar con esta cadena de conexión en forma global o directamente. Y comentaba, ¿de qué depende? Bueno, hay que recordar que una cadena de conexión que ustedes están utilizando hacia un motor, por lo menos en SQL Server, genera un pool de conexiones. Si ustedes vuelven a utilizar una cadena de conexión y abren una conexión con esa cadena idéntica que tenga la cadena exacta, vuelve a usar ese pool de conexiones y usa un solo pool. Lo que hace es que el motor da prioridad en una sola conexión, en una sola línea, a las peticiones que vengan desde ahí. Si ustedes tienen muchísimos usuarios trabajando con una cadena de conexión, vamos a suponer 100, 1000 usuarios, todos usarán ese pool de conexiones. ¿Qué tal si ustedes pudieran separar en bloques de aplicaciones, en grupos, por ejemplo, la nómina tenga una cadena de conexión, la construcción de contabilidad tenga otra cadena de conexión? De esa manera cada usuario usará, cada bloque de usuarios usará una cadena de conexión diferente, y posiblemente asignarán roles o permisos para esos usuarios en base a lo que ustedes construyan. Para este ejemplo pequeñito, pues solamente tenemos una cadena de conexión aquí. ¿Y cómo pudiéramos obtener esa cadena de conexión? Bueno, la cadena de conexión que yo voy a poner aquí, bueno, normalmente no sería así tan simple de un set y un get, así que lo que yo voy a poner aquí es construirla así, y voy a poner aquí que verificar. Lo que voy a hacer es devolver, aquí vamos a poner algo como esto, return, vamos a poner esto. Vamos a devolver un elemento que se llame cadena de conexión minúscula. Eso significaría que yo tendría que tener por acá un elemento privado string que se llame cadena de conexión y que sea el que estoy aquí. Antes de eso, voy a hacer un if. Si la cadena de conexión es igual a nula, es que todavía no la tengo llena y tengo que ir a obtener ese valor desde el archivo de configuración.
El archivo de configuración que yo voy a utilizar será un webconfig en la aplicación web, si yo la hago referencia aquí, o el appconfig que yo tenga en una aplicación de escritorio. ¿Cómo voy y busco a ese lugar? Bueno, voy a hacer aquí en DAO usuario, en el proyecto empresa X datos usuario, una referencia a un DLL de .NET que es System Configuration, para que me sirva para hacer llamadas a el administrador de configuraciones y me permite ir al web.config, app.config, según el que yo estoy utilizando, System Configuration. Y ya puedo ahora sí usar algo como esto. Si la cadena de conexión es igual a nula, entonces lo que voy a hacer es que a cadena de conexión le asigno lo que hay en Configuration Manager .connection strings, busco la que se llame, vamos a ponerle que se llame base, no sé, ustedes definirán cómo se llame. Por ejemplo, en la que hicimos hace un momento en la de aplicación web, yo abro el webconfig y observen que hay una cadena de conexión que se llama ASP.NET DB Connection String 1. Hay otra que se llama Application Services, en que de hecho va a la misma base de datos. En forma predeterminada se llama así que voy a ponerle Application Services, puede ser, y le voy a poner aquí que es la cadena de conexión que voy a utilizar, y le voy a poner Connection String. Bien, entonces se asigna esa cadena de conexión, ya lo puse aquí de esta manera, a la cadena y la devuelvo. Si es que es nula, hago esta acción. Si no, simplemente va a ir a la propiedad y obtener el valor. Bien, ya que tenemos la cadena de conexión preparada para hacer uso con ella, ¿qué tendría que hacer? Bueno, vamos a suponer que yo tengo la capacidad de ir a trabajar con la base de datos de esta manera y genero un método público aquí en esta clase que se llama DAUsuario. ¿Qué hago? Voy a generar un elemento público de tipo void que se llame agregar. Vean, aquí este usuario lo que hace es el ABC de DAO, de usuario. Entonces lo que vamos a hacer es el método agregar. ¿Y qué es lo que voy a agregar aquí? Bueno, aquí lo que voy a agregar pues es un elemento de tipo usuario. Vean, la entidad, vean, como que viaja desde la vista hasta el DAO, porque le voy a ir dando esa entidad a la capa de negocio, luego a la capa de DAO y luego ya la base de datos obtendrá los datos de aquí. Observen que no se ve usuario, o sea, no está presente. Tendría que hacer una referencia, y es lo que voy a hacer aquí. En usuarios, que es el DAO, voy a hacer una referencia al proyecto que se llama entidades. Siempre se hace referencia al proyecto, no al DLL. No porque no esté correcto, simplemente porque cuando yo cambie cosas en el proyecto al que hice referencia y hago compilación, todo se cambiará automáticamente. De otra manera tendría que estar copiando el DLL. Bien, entonces ya tengo esa sentencia. Voy a usar system, bueno, se llama empresa X modelo entidades, para que pueda utilizar usuario y ya puedo tenerla ahí. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues lo que sigue ahora es hacer la agregación. Voy a usar un SQL Connection. Bueno, ya tengo aquí el namespace necesario para usar SQL Server, SQL Client, y pues voy a usar una sentencia que me permita hacer una conexión. Using SQL Connection con es igual a new SQL Connection y la cadena de conexión que ya existía arriba, y voy a, dentro de esto, generar las llamadas. Voy a generar un comando a través de la conexión y voy a decirle a ese comando que tenga un texto que se llame, no sé, usuarios agregar, si me ocurre que sea así, agregar. A lo mejor si es un procedimiento almacenado, entonces vamos a ponerle así. Normalmente es preferible que no le pongan el prefijo SP de Store Procedure, porque hay muchos procedimientos almacenados que tienen ya ese mismo nombre. Bien. Igual, lo que sigue ahora es hacer lo siguiente con el comando. Voy a ponerle que el tipo de comando que voy a utilizar es un procedimiento almacenado. Enseguida lo que voy a hacer es al comando, bueno, más bien al comando, voy a agregarle todos los parámetros necesarios, y uno de ellos podrá ser, si me ocurre, ID usuario,
Recuerdan que ID usuario lo pusimos como un guide, así que ID usuario lo voy a generar nuevamente a partir del usuario. Vean, puedo hacerlo aquí. A partir de usuario.id usuario. El siguiente es el siguiente parámetro y voy a ponerlo aquí, ID usuario, y luego pongo nombre. Y voy a poner usuario.nombre. Y así sucesivamente. Voy a ir poniendo todos los parámetros y eso sería lo que conllevaría. Si ustedes quieren que en esta parte es donde se genere el nuevo guide, en vez de usuario.id usuario, es posible que ustedes quiten usuario id usuario y lo que hagan es esto. Guide.newGuide. Y ustedes lo que hagan sea la generación de un nuevo elemento guide, un identificador string alfanumérico que represente el ID único de nuestro sistema. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a poner que ya pusimos ahí todos los parámetros. Esto va a ser un ejemplo rápido. Y lo que sigue ahora es que la conexión vamos a abrirla para posteriormente el comando vamos a ejecutar la sentencia, un execute not query, bueno, pero síncrono. Bien, aquí está el execute not query, se supone que no hubo ningún problema. Faltarían algunas cosas como por ejemplo asegurarse que no haya problemas. Tendríamos que encerrar esto en un try y un catch para verificar que no hubiera excepciones de SQL, que no hubiera excepciones de algún otro tipo de entradas, etcétera. Y finalmente que ya se ejecutó, bueno, vamos a hacer que la conexión se cierre. La ventaja de usar un using es que podemos hacer que esta conexión que se cierra acá se vaya o se cierre, se elimine junto con la instancia de esta conexión que tengo aquí en el using. Al salir de esta llave se va. Y bueno, de esa manera tendríamos el agregar. Y bien, solo pongo este método en forma muy rápida para hacer el ejemplo de lo que estamos hablando. Y ya tengo el DAO usuario. Ahora, ese DAO usuario que yo tengo ya me es útil para agregar elementos a la base de datos. Bueno, realmente no, porque no tengo el procedimiento almacenado creado en mi base de datos. Pero vamos a suponer que ya lo hace y abro ahora sí negocio. En la clase manejo de usuarios. Tendríamos pendiente crear el código para el método que se llama agregar usuario. ¿Qué hago ahí? Ahí en agregar usuario lo que yo puedo poner aquí es algo como esto. Hago bueno, primero hago una referencia en negocios al proyecto que se llama proyecto de usuarios, datos usuarios. Y ya tengo aquí una referencia a empresa, datos usuarios. Y ya puedo usar la clase DAO usuario que me permite de alguna manera crear elementos nuevos. Puedo hacer esto, hacer DAO usuario de es igual a new DAO usuario y ponemos de punto agregar y agregamos a ese usuario que tenemos arriba como parámetro. Y ya hicimos una llamada muy independiente de la base de datos en esta capa de negocio. La capa de negocio no sabe qué base de datos va a usar. Él sabe que va a usar un DAO usuario, pero no sabe que va a ser de SQL. A lo mejor usamos una de Oracle o de Access, no sé. Pero ya lo hicimos aquí. Bien, esa es una de las primeras formas que yo puedo utilizar. Que yo genere una instancia de DAO usuario por cada vez que quiera dar uso a ella. Otra pudiera haber sido generar el método agregar en modo estático. Otra que podemos hacer es que mejor genero a DAO usuario afuera, a nivel de clase. Y ya tengo la capacidad de usarlo para todas las veces que yo quiera agregar usuario. Por ejemplo, puedo tener otro método que se llame eliminar usuario y lo que hago es eliminar usuario. Otra cosa que puedo hacer también es que puedo generar métodos los cuales generen instancias, generen listas de elementos, de datos, etcétera, y que tenga un método que se llame guardar cambios, en donde el hecho de agregar, eliminar y actualizar no haga cosas en la base de datos, sino que se los lleve hacia una tabla temporal y posteriormente cuando yo le diga actualizar datos, pues lo que haga es que recorra cada uno de ellos los elementos y vaya agregando, eliminando, actualizando dependiendo de lo que cada uno de los registros nuevos haya tenido. Podemos ver que esto es un elemento de capas, en donde esta capa que yo estoy construyendo aquí se convirtió ya en todo este modelo se convirtió en un modelo de 3 capas. El modelo de datos, la capa de datos que va a base de datos, usa sentencias de Adonet. Luego el modelo de negocio, que lo que hace es construir funcionalidad. Aquí lo usamos para agregar, pero puede ser que hubiéramos hecho acciones matemáticas, estadísticas, etcétera, y luego ya ir a la base de datos. Y tenemos la aplicación.
Entonces tenemos esas tres capas: la vista, el negocio y los datos. Vean que aquí es un poco como si los datos se juntaran con el motor y hicieran de alguna manera un elemento único. Tengo otra posible solución a esta situación, en donde imagínense que sucede que yo tenga la necesidad de construir un sistema y llevamos un mes, 2 meses, 3 meses trabajando con una base de datos que es SQL Server. Finalmente, después de trabajar con SQL Server y hacer funcionar una aplicación, nos pudieran decir: oye, pero resulta que a estas alturas nos cambiaron la jugada y ahora vamos a usar Oracle. Ah, qué caray. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bien, no tendríamos la necesidad de compilar la aplicación web. Vean, lo que tendríamos tampoco incluso necesidad de compilar el negocio. Lo único que tendríamos que hacer es reconstruir DAO usuario. Es el único que tenemos que reconstruir. Y si el DLL se compiló, lo que pudiéramos hacer es planchar, vamos a llamarle así, el DLL nuevo ahí, en el lugar de ejecución, para que la aplicación ahora utilice una nueva DLL. O podemos hacer una aplicación en donde se le hable al archivo de configuración y ahí escribir el nombre de la DLL y de la clase que estoy utilizando, y ni siquiera tener que recompilar algunos de los elementos, simplemente poner una clase que se llame DAO usuario SQL y otra que se llame DAO usuario Oracle, y de alguna manera hacerlos que funcionen. Normalmente es casi, digo casi porque no es completamente transparente, el hecho de usar .NET con SQL con otras tecnologías. Por ejemplo, si yo utilizo aquí SQL Server, pues utilizo un SQL Connection, pero si utilizo Oracle, utilizo un Oracle Connection, así que nada más tengo que cambiar la palabra SQL. Si utilizo DB2, utilizo DB2 Connection, y así sucesivamente. Con algunos pequeños cambios. Por ejemplo, en algunas plataformas es necesario poner esquemas, nombres y generar algunos. Por ejemplo, en Oracle, para hacer una sentencia de selección es necesario generar un puntero que vaya directamente a la sentencia o al procedimiento. Pero con esos pequeños cambios es suficiente y tenemos nada más que reconstruir el ABC de nuestra aplicación, a menos que tengamos cosas muy especializadas y que hayamos decidido generar toda nuestra funcionalidad en la base de datos. Bien, ese es otro aprovechamiento, y es válido que ustedes puedan necesitar tener lógica de negocio en la base de datos. Es posible, y que ahí hagan varias acciones. ¿Cuál sería el problema con esto? Que ustedes tendrían mucha funcionalidad en la base de datos y pues tendrían la capacidad de cambiar de plataforma. Ahora ya no pudieran hacer que su aplicación funcione bien usando un frontend C# o un frontend Java, un frontend PHP. ¿Qué sucede cuando hacemos toda la lógica de negocio en el lado del código, C# o Visual Basic o PHP o Java? Bueno, que ahora usamos la base de datos como un elemento de almacén nada más, y podemos cambiar de motor de base de datos sin necesidad de modificar cosas en el negocio, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces tenemos tres capas. Tenemos el DAO de usuarios, que es la capa de datos. Tenemos el negocio, que es la capa de negocio, y tenemos la capa de aplicación. Tenemos las entidades, que no vamos a decir que es una capa, pero es un elemento, vamos a decirle periférico, que siempre anda rondando a todos los proyectos, porque de alguna manera tenemos que usar a usuario como un elemento que utiliza una sentencia, una instancia de esta clase para representar un objeto o un registro en una tabla, que normalmente es lo que se utiliza. Pero podemos ir incluso más allá, y voy a para eso abrir aquí una solución que yo he creado. Aquí ya está creada. En un momento voy a poner una liga donde pueden descargarla. Esta ya está creada. Es una consola, una aplicación de consola y una aplicación web. Es un esquema parecido a lo que estamos haciendo. Observen que tenemos el DAO, que yo aquí le puse System SQL Server. Tenemos el Business, que es la parte que trabaja con las acciones que vamos a hacer con todas aquellas entidades. Yo aquí no le puse usuarios o algo, sino le puse el repositorio de datos. Tengo aquí el modelo que tiene. Aquí yo puse las entidades. Observen que no separé de alguna manera las entidades en un proyecto aparte.
Ustedes pueden acomodarlo de muchas maneras. En este caso yo acomodé para este proyecto la entidad aquí user dentro del propio proyecto que se llama modelo. ¿Qué hay en user? Ven, es la clase de entidad que generamos hace un momento. Déjame poner la pantalla más grande. Aquí está. También tengo esta parte de acceso a datos, lo puse también en el modelo, en donde pueden observar que lo que yo hago aquí de acceso a datos es usar la conexión, la misma sentencia que vimos hace un momento, la cadena de conexión, que va a la configuración del archivo, de configuración de su aplicación. Y tenemos aquí la ejecución de reader, etcétera, etcétera. Bien, en esta parte, en este modelo que yo tengo aquí, tenemos un elemento que se llama Users Handler. Y esta es una parte importante. Ahora tenemos un modelo, a pesar de que hay 1, 2, 3 DLLs y una aplicación, es un modelo que ahora trabaja 4 capas. Podemos decir casi que 5 capas, porque falta la capa de datos que está acá abajo. Así que en este elemento, ¿qué beneficios tiene tener tanta capa? Bueno, vean aquí que yo abro Users Handler, que tengo aquí, que es algo así como manejador de usuarios. Y observen que esta clase es una clase abstracta. Y lo que hago aquí en la clase abstracta es hacerla derivar de data access, ahorita vamos a ver data access que es, y hacerla derivar de enumerable. Este es un pequeño truco, hacerla que herede de enumerable. ¿Qué significa esto? Que cuando yo genere una instancia de user handler, ella misma es una colección. Así que yo puedo definir a mi instancia de user handler como una lista. El hecho es que yo puedo generar la instancia de user handler y el elemento propio que hace referencia a ella misma es una lista. ¿Y qué trae esa lista? Bueno, aquí yo la he hecho coincidir con el contenido completo de la base de datos. ¿Cómo es? Bueno, esta es una clase abstracta, así que la clase abstracta lo que tiene es solamente declaraciones de métodos, o en su caso, métodos funcionales, pero que no pueden correr desde aquí, sino desde una clase que la hereda. Así que lo que yo tengo aquí en este lugar es la declaración de los métodos. Vean, tengo una propiedad aquí que se llama users, que es de tipo enumerable de users, que es el mismo, o sea, es la capacidad propia de almacenar una lista de elementos de tipo usuario. También tengo el método add, update, delete, getUser. Vean que lo que tenemos aquí solamente son las declaraciones de los métodos. ¿Para qué queremos solo declaraciones de métodos? Bueno, lo queremos porque puedo generar un proyecto que se llama SQL Server, que herede de esa clase que acabamos de abrir de Users Handler, y que me permita generar el método add, update, delete, getUser, getName, getUsers. Estos métodos que yo tengo aquí ya están implementados, tienen la cadena de conexión, los comandos, los parámetros y todo lo que yo tengo aquí. En base a esto, ven, son estos mismos métodos. ¿Para qué me sirve hacer esto? Bueno, me sirve para que cuando yo trabaje con otro modelo, esto está en SQL Server, pero ¿qué tal si yo agrego algo como esto? Vean, voy a crear un nuevo proyecto aquí que sea una biblioteca de clases y voy a llamarle System Oracle. Le voy a dar OK. Bien, ya tengo ahí System Oracle. Voy a quitar esa clase que aparece ahí. Y por ejemplo, esta SQL Server lo que tiene es un namespace que dice System Data SQL Server. Bueno, al modelo de Oracle que yo tengo aquí, ¿qué tal si yo le pongo aquí que sus propiedades me permiten cambiar el namespace a System Data Oracle, por ejemplo? Acá este es System Data SQL Server. La que acabo de crear es System Data Oracle. Así que todas las clases que se generen se van a generar con ese espacio de nombre. Bien, aquí en System Oracle voy a agregar una nueva clase. Una clase que a lo mejor se llama igual que la otra, que se llama User SQL Server. Bueno, en este caso sería User Oracle. ¿Y cuál será la ventaja de hacer esto? Bien, yo voy a hacer que System Oracle herede, para eso voy a crear una referencia a
el modelo. Vamos a poner aquí el modelo. Y voy a hacer que esta clase UserOracle, ya que tengo referencia al modelo, trabaje un poco como lo hizo aquí con SQL Server. Vean, hereda de UsersHandler. Así que es lo que voy a hacer aquí. Para eso voy a poner aquí using system data model, que es el modelo que yo definí aquí de trabajo. Y voy a hacer que herede de UsersHandler. Ven, esta clase UsersHandler, es esa clase abstracta que tengo aquí, que solamente tiene declarados estos métodos. Y tiene algunos métodos como por ejemplo la opción de obtener la enumeración de la clase que me devuelve cada uno de los registros. También tiene la capacidad de convertir desde un reader los datos para que se conviertan en un objeto de tipo user. Bueno, y tiene otras herramientas. ¿Qué hago aquí? Lo que voy a hacer es que selecciono la clase que hereda y voy a decirle que la implemente. Bien, di un clic sobre UsersHandler y le doy implementar clase abstracta. Y ya me generó los métodos, pero ahora tengo que escribir el código que sirve para Oracle. Puede ser tan simple como copiar lo que tengo aquí y cambiarle en vez de SQL que diga la palabra Oracle y hacer referencia a Using System Data Oracle Client. Agregar esa referencia y hacer uso. Ya tengo mi clase de Oracle. Ya tengo mi clase de Oracle y ya tengo mi capacidad de trabajar con ello. Pero ¿cómo sabe el sistema que debe de cargar en qué momento la clase de Oracle o la clase de SQL? Incluso yo puedo generar una de MySQL, o una de Firebird, una de DB2, una de Postgres, etc. Y nada más hacerle heredad de UsersHandler y que la implemente. Y ustedes escriben el código que sirve para dar altas, bajas, cambios y consultas. Pero ¿cómo lo hace? Bien, UsersHandler es el que tiene la base para hacer eso. UsersHandler lo que hace es, y le he puesto aquí, una propiedad llamada instance, que lo que hace es, ustedes saben que una clase abstracta no puede ser instanciada, pero sí puede heredar. Así que lo que yo hago es que observen que user SQL Server hereda de UsersHandler. Significa que yo puedo poner una instancia de user SQL Server en una referencia de tipo UsersHandler. Y es lo que estoy haciendo aquí. Por medio de remoting, lo que estoy haciendo es crear una instancia al vuelo, sin hacer referencia al proyecto. Hago que un objeto se genere, vean, creo una instancia a partir de una DLL que se llama como yo le haya puesto aquí y una clase que se llama como yo le haya puesto aquí, que para lo cual yo espero que esa DLL esté en el mismo directorio de trabajo que yo le puse ahí. Y después de eso ya tengo la instancia, la desempaco y finalmente hago un cast al objeto correcto que es UsersHandler y la devuelvo. Así que yo puedo devolver instancias de tipo Oracle Client, SQL Client, MySQL Client en una referencia de tipo UsersHandler. De esa manera el negocio no se da cuenta si voy a SQL, si voy a Oracle o si voy a algún otro lado. Entonces eso es lo que estoy haciendo. ¿Y dónde agarró esto de Configuration Manager, App Settings, UserDLL? Ven, mi archivo Users Web, bueno, aquí tengo una aplicación web, abro el web config y tiene ahí esa definición en el App Settings. Vean, tengo una llave que se llama UserDLL, la cual le he dicho que se llama System SQL Server. ¿Cómo que System SQL Server? Es el DLL que se generó. Bien, System SQL Server, que está aquí, generó un archivo compilado System SQL Server DLL. Ese es el DLL al que se refiere. Y dice, ¿cuál clase? System Data SQL Server User SQL Server, que es esta. System Data SQL Server User SQL Server. Entonces se refiere a esta clase. Entonces genera una instancia de esta en este DLL. Eso es lo que hace al vuelo, sin haberle dicho a la clase de negocio que tengo aquí, que se llama model, que haga una referencia a SQL Server. No la necesita porque lo va a hacer en el momento de la ejecución. Entonces es lo que hace normalmente un modelo. Vean, esto es todo una forma de trabajo más o menos abstracta, vamos a llamarlo así. Esto que estoy haciendo, en un momento voy a poner ahí en una liga este archivo comprimido
para que puedan ustedes descargarlo, puedan revisarlo y de alguna manera implementarlo en sus aplicaciones si es que así lo quieren. Y el que acabamos de hacer hace un momento, que era una pequeñita demo de cómo trabajar. Igual la presentación que hace un momento revisamos. Y bueno, esa es una forma también que trabajamos con capas. Pero ahora Visual Studio nos permite trabajar con algo que ya genera todo este montón de cosas que estoy poniendo a mano y con sentencias que cargo al vuelo, que DLLs al vuelo y configuraciones de trabajo, cadenas de conexión, DAOs, clases de negocio, etcétera, etcétera, todo ese rollo de cosas. Bueno, podemos evitarnos todo ese tipo de engorros si lo queremos hacer así, o si no queremos hacerlo tan personalizado como lo hice hace un momento. Podemos usar el modelo de entidades, el Entity Framework. Así que, por ejemplo, yo aquí, y lo puedo hacer, vamos a hacerlo aquí en el modelo, en la base de datos, en la aplicación web. Puedo agregar aquí un nuevo elemento de tipo Adonet Entity Data Model, que se llame modelo users. Vamos a ponerle así. Y me va a preguntar, ¿de dónde lleno este modelo? Desde una base de datos. ¿Cuál es tu base de datos que quieres que use? ASP.NET DB que es esta que tienes aquí, bueno, en la carpeta ppdata. Sí, esa es la que quiero utilizar. Y observen cómo se llama aquí la cadena de conexión. ASP.NET DB Entities. Voy a dejarla así. Le voy a dar siguiente. Y me está obteniendo la información de esa base de datos. Tiene una tabla y tiene la tabla usuarios. Así que lo que voy a hacer es seleccionarla. Si hay algunas tablas, pues puedo indicarle que incluyan nombres de columnas de tablas foráneas, o singularizar y pluralizar los nombres de objetos. ¿Qué significa? Que usuarios se va a llamar usuarios, y la lista de usuarios que genere mi modelo se va a llamar usuarios. Cada registro se va a llamar usuario. De hecho, eso significará que la clase le va a quitar la S que tiene aquí. Le voy a dar finish. Y esto, lo que me acaba de construir, o lo que está haciendo el modelo, es generar toda una instancia de algo que es como una entidad que ya tiene la capacidad de trabajar con varios elementos. De hecho, es una entidad como la que generamos en el proyecto hace un momento, pero ya la generó automáticamente. Vean, fui nada más a la base de datos y le dije, genérame todo el modelo completo con esa sentencia. Yo hace rato lo hice a mano, generé la clase users, vean, hice todo esto a mano. Si nosotros vamos al explorador de soluciones y le decimos que nos muestre del modelo el diagrama, veremos que hay una clase user que más o menos vamos a decir que se parece a lo que tenemos aquí. Vean, es build, bueno, lo tenemos aquí de esa manera. Los métodos, vean, se parece más o menos, pero el modelo de entidades además nos generó también ya nuestro business, vamos a llamarlo de esa manera, y ya nos generó nuestro DAO. Esa es una gran ventaja del modelo de entidades, que ya está generado. ¿Cómo que ya está generado? Bueno, este diagrama nos permitirá trabajar con esa parte. ¿Cómo hacerle? Por ejemplo, aquí voy a generar una clase. Voy a generar una clase que se llame ejemplo, solo para ver de qué se trata. Y esta clase ejemplo que yo tengo aquí ya puede hacer uso de algo que se llama ASP.NET DB Entities. Recuerdan que si dijimos que se llamaba la cadena de conexión, también así se llama la instancia de todo mi modelo. Así que ASP.NET DB Entities puede llamarse datos, por ejemplo. ¿Y qué tal si yo genero un método público void que se llame agregar usuario, y le agrego un elemento de tipo usuario? Vean, ya está, incluso el objeto ya está, ya la entidad de usuario ya está ahí. Así que lo que hago es decirle datos punto usuarios add object, le doy usuarios. Vean, ya tiene todos los métodos que hace rato pudimos haber generado con Adonet, y generando conexiones, commands y todo ese tipo de cosas. Y ya finalmente lo que hacemos es decirle que guarde los cambios. Y listo, ya tenemos rápidamente un modelo de entidades trabajando a nuestro servicio para hacer que trabaje directamente con SQL Server. Ese es el problema, trabaja con SQL Server y con algunos motores, Oracle y algunos más que pueden servir. Por ejemplo, para Oracle
Ustedes se dirigen a la página de Oracle y descargan el Oracle Development Tools, que es como un plugin para Visual Studio que les permite incluso ver las bases de datos y servir de explorador de tablas, etcétera. Y ya tenemos esa capacidad de trabajar con él. También podemos eliminarlos, por ejemplo, si lo que yo quisiera hacer es eliminarlos, pues a lo mejor lo que hago es borrar un objeto y le digo que borre ese objeto. Vean, ya tiene esas capacidades. También puedo hacer que aplique, que acepte los cambios. Esto es un update y tenemos altas, bajas, cambios. Y si yo lo que quiero hacer aquí es que obtenga los datos, pues tenemos una lista. Se me ocurre, por ejemplo, vamos a poner una var usuarios y lo que tengo es datos.usuarios y ya tengo todos los usuarios. Es un select asterisco from tabla, eso es. O la capacidad incluso de hacer algo como esto, datos.usuarios, y luego ponemos incluso un filtro, concatenar, obtener el primero, por ejemplo, se me ocurre obtener el primero, agrupar de alguna forma, hacer que nos muestre el último, etcétera, etcétera. Podemos hacer muchas cosas con él, o usar una sentencia de LINQ y hacer que este elemento datos usuarios funcione como colección en donde vamos a hacer un select asterisco from datos usuarios, se me ocurre. Entonces es una forma en la que podemos trabajar con el modelo de entidades, el modelo de trabajo de sistema. Bien, todo esto de alguna manera lo vemos de forma detallada en los entrenamientos completos. Este es nada más un demo de lo que podemos ver en todo.